Santo Tomás de Aquino, comentario a los 10 libros de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Libro primero. Sobre las diversas clases de fin, sobre la felicidad, sobre el fin y el bien supremo del que es feliz, sobre las dos partes del alma y la división de la virtud. Lección primera. Se explica sobre qué versa la filosofía moral, cuál es su sujeto, cuál su fin, sobre las diversas clases de fin. Como dice el filósofo al principio de la metafísica, es misión del sabio ordenar las cosas. La razón de ello es que la sabiduría es la perfección más alta de la razón, de la cual es propio conocer el orden, ya que aunque las potencias sensitivas conocen algunas cosas en sí solas, conocer, sin embargo, el orden de una cosa a otra es propio solo del entendimiento o de la razón. Ahora bien, en las cosas se dan dos clases de orden: uno, de las partes entre sí de un todo o de una multitud. Así, por ejemplo, las partes de una casa están ordenadas entre sí. Otro es el orden de las cosas al fin. Este es más importante que el primero, pues como dice el filósofo en el libro 11 de la Metafísica, el orden de los miembros de un ejército entre sí es por el orden de todo el ejército en general. La relación del orden a la razón puede presentar cuatro formas. Hay un orden que la razón no crea, sino sólo contempla, como es el orden de los seres naturales. Hay otro orden que crea la razón por su reflexión sobre los actos producidos por ella, como cuando ordena los conceptos entre sí y los signos de los conceptos, porque son vocablos que los significan. Existe un tercer orden que crea la razón por su consideración en los actos de la voluntad, y hay un cuarto orden, por fin, que la razón por su consideración produce en las cosas exteriores de las cuales es causa, como por ejemplo el orden que hay en un arca o en una casa. Como la reflexión de la razón es perfeccionada por el hábito, conforme a esos diversos órdenes que la razón propiamente considera, se dan diversas ciencias. Como la reflexión de la razón es perfeccionada por el hábito, conforme a esos diversos órdenes que la razón propiamente considera, se dan diversas ciencias. Así, a la filosofía natural pertenece considerar el orden de las cosas que la razón contempla, pero que no crea, entendiendo por filosofía natural también a la metafísica. El orden que crea la razón reflexionando sobre sus propios actos pertenece a la filosofía racional, cuya misión es estudiar el orden de las partes de la proposición entre sí, y el orden de los principios entre sí, y el de los mismos con las conclusiones. El orden de las acciones voluntarias pertenece al estudio que hace la filosofía moral, y el orden que la razón por su actividad pone en las cosas exteriores fabricadas por medio de la razón humana pertenece a las artes mecánicas. Así pues, la filosofía moral, de la cual ahora nos vamos a ocupar, tiene como propio el estudio de las operaciones humanas en cuanto que están ordenadas entre sí al fin. Llamo operaciones humanas a aquellas que proceden de la voluntad del hombre conforme al orden que prescribe la razón. Es de saber, en efecto, que si se dan en el hombre algunas operaciones que no están bajo la voluntad y la razón, no se las llama humanas, sino naturales, como se ve en las operaciones del alma vegetativa. Tales acciones no son objeto de la filosofía moral, y así como el sujeto de la filosofía natural es el movimiento o el ser móvil, así el sujeto de la filosofía moral es la operación humana ordenada al fin, o también el hombre en cuanto obra voluntariamente por un fin. Mas es de advertir que por ser el hombre naturalmente un animal social, ya que está necesitado
para llevar su vida de muchas cosas, ya que está necesitado para llevar su vida de muchas cosas que no puede procurárselas por sí solo. Es por eso naturalmente parte de una multitud de la cual recibe la ayuda necesaria para llevar una vida digna. Esa ayuda la necesita para dos cosas. En primer lugar, para lo que es necesario para vivir, sin lo cual no se puede pasar la vida presente. Esa ayuda se la presta al hombre la multitud o colectividad doméstica de la cual forma parte. Así, todo hombre recibe de sus padres el nacimiento, el sustento y la educación. Asimismo, todos los miembros de la familia doméstica se ayudan mutuamente a las necesidades de la vida. Otra clase de ayuda recibe el hombre de la multitud de que forma parte en orden a la perfecta suficiencia de la vida, es decir, para que no sólo viva, sino que lleve una vida digna, disponiendo de todo lo que le es suficiente para vivir. Esa clase de ayuda se le presta la multitud civil, de la cual forma parte, y no sólo por lo que hace a los bienes temporales, porque en una ciudad hay muchos medios a los que no llega una familia particular, sino también por lo que atañe a los bienes morales, en cuanto que la autoridad pública disuade con el miedo al castigo a los jóvenes que se desmandan y a los que la autoridad paterna no es capaz de corregir. Pero hay que tener en cuenta que ese todo, la multitud civil o la familia doméstica, no tiene más unidad que la del orden, que no hace a algo ser absolutamente uno. De aquí que pueda una parte de ese todo tener una operación que no sea la operación del todo, como por ejemplo el soldado en el ejército tiene una operación que no es la de todo el ejército, pero el todo mismo tiene una operación que no es propia de alguna de sus partes, sino del todo. Por ejemplo, la lucha que entabla todo el ejército. Lo mismo el arrastre de la nave es operación de la multitud de los que la impulsan. Existe en cambio un todo que tiene unidad no sólo por el orden, sino por la composición o unión, o también por la continuidad, en virtud de la cual unidad algo se constituye uno absolutamente. De aquí que no hay ninguna operación de una parte que no lo sea del todo. En los seres continuos, en efecto, es el mismo el movimiento del todo y el de la parte. Y lo mismo en los compuestos o unidos. La operación de la parte es principalmente la operación del todo. Y por eso debe pertenecer a la misma ciencia el estudio del todo y de su parte. En cambio, no pertenece a la misma ciencia el estudio del todo que tiene sólo la unidad del orden y de su parte. Por eso la filosofía moral se divide en tres partes. La primera estudia las operaciones del hombre particular ordenadas al fin. Esta parte recibe el nombre de monástica. La segunda estudia las operaciones de la multitud doméstica y se llama económica. La tercera estudia las operaciones de la multitud civil y se llama política. La frase «lo que todos apetecen» no hay que entenderla sólo de los seres que tienen conocimiento, que aprenden el bien, sino también de los seres que carecen de él, que tienden con apetito natural al bien, no como si conociesen el bien, sino porque son movidos al bien por algún ser dotado de conocimiento, es decir, por el entendimiento divino, como la saeta tiende al blanco dirigida por el que la lanza. Y tender al bien es apetecerlo. Por eso dice que todos los seres apetecen el bien, en el sentido de que tienden, como se dirá después. Por eso no se señala aquí ningún bien determinado, sino el bien en general. Y como nada es bueno sino en cuanto que es una cierta semejanza y participación del sumo bien, por eso el sumo bien es de alguna manera apetecido en todo bien. En ese sentido se puede decir que el verdadero bien es aquel que todos los seres apetecen.
Santo Tomás de Aquino, comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Libro primero, lección segunda. En las cosas humanas hay un fin, el más excelente de todos, cuyo conocimiento es necesario y objeto de la ciencia más principal, que es la política. Demuestra que la ciencia política es la más principal por el carácter mismo de su fin propio. Es evidente, en efecto, que cada causa tanto más superior y principal es cuanto se extiende a más seres. En consecuencia, si una misma cosa es bien para un hombre en particular y para toda la sociedad, parece mucho mejor partido procurar y valorar lo que es el bien de toda la sociedad que lo que es el bien de un solo individuo. Es verdad que atañe al amor que debe existir entre los hombres el que cada uno conserve el bien aún de uno solo, pero es mucho mejor y más divino que eso mismo se haga con toda la nación y con las ciudades. O también es de desear que eso se haga con una sola ciudad, pero es mucho más divino el hacerla con toda la nación, que comprende a muchas ciudades. Y se dice que es más divino porque eso pertenece más a la semejanza de Dios, que es la causa última de todos los bienes. Ese bien, es decir, el que es común a una o muchas ciudades, lo pretende el método, o sea, un arte que recibe el nombre de civil. Por eso pertenece a ella de manera muy principal el estudio del fin último de la vida humana. Santo Tomás de Aquino, comentario a la Ética de Nicómaco de Aristóteles. Libro primero, lección tercera. ¿Cómo debe ser el que estudia y el que enseña esta ciencia? Prueba lo que se había propuesto, a saber, que el joven no es discípulo apropiado de la política y de toda la ciencia moral que está comprendido dentro de la política, porque, como se ha dicho, nadie es capaz de juzgar con acierto más que sobre las cosas que conoce. Es preciso que todo el que oye forme un juicio recto de lo que oye, es decir, que acoja lo que esté bien dicho y rechace lo que está mal dicho. Luego, inevitablemente, nadie será oyente o discípulo apropiado si no tiene algún conocimiento de lo que debe oír. Ahora bien, el joven no tiene conocimiento de lo que atañe a la ciencia moral, que se obtiene sobre todo por la experiencia. No tiene experiencia de las operaciones de la vida humana, a causa de lo poco que ha vivido. Cuando las razones de la ciencia moral proceden cuando las razones de la ciencia moral proceden de lo que conviene a los actos de la vida humana y también versan sobre ellos. Por ejemplo, si se dice, el que es liberal reversa para sí las cosas menores y reparte a los demás las mayores. Esto el joven, a causa de su inexperiencia, tal vez no juzgará que sea verdad, y lo mismo pasa en las demás materias sociales. Por eso es evidente que el joven no es un alumno apropiado de la política. Explica quién estudia inútilmente esta ciencia. A propósito de esto, es de advertir que la ciencia moral enseña a los hombres a seguir a la razón y a apartarse de aquello a que inclinan las pasiones del alma, como son la concupiscencia, la ira, etc. Dos maneras hay de tender a esas cosas, una por elección, como cuando uno se propone satisfacer a su concupiscencia. De los que así obran se dice que siguen sus pasiones. Otra cuando uno se propone abstenerse de los delitos nocivos, pero es vencido a veces por la fuerza de la pasión, de suerte que la sigue en contra de su propósito. Al que así procede se le llama incontinente. Dice pues que el que está entregado a sus pasiones será alumno de esta ciencia inútilmente, es decir, sin ningún fruto o sin conseguir el fin pretendido.
El fin de esta ciencia, en efecto, no es el mero conocimiento, al cual tal vez podrían llegar esos que siguen sus pasiones. El fin de esta ciencia es el acto humano, lo mismo que el de las demás ciencias prácticas. Ahora bien, a los actos de la virtud no llegan los que siguen sus pasiones. Por lo mismo es indiferente para el caso que el que estudia esta ciencia sea joven en edad o joven por las costumbres, o sea entregado a las pasiones. Lo mismo que el joven en edad falla en uno de los fines de esta ciencia, el conocimiento. El que lo es por las costumbres falla en otro fin de esta ciencia, que es la acción, ya que su fallo no se debe al tiempo, sino a su vida entregada a las pasiones y a lo que a ellas lleva. Para esos tales es inútil el conocimiento de esta ciencia, lo mismo que a los incontinentes que no obran conforme al conocimiento que tienen en el orden moral. Santo Tomás de Aquino, comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, libro sexto, sobre los principios de la acción, sobre los hábitos intelectuales, lección primera. De la recta razón o de la facultad intelectual por la cual se determina el medio. Las cosas contingentes pueden ser conocidas de dos maneras, una en sus aspectos universales, otra en cuanto se halla en las cosas particulares. Pues bien, los aspectos universales de las cosas contingentes son inmutables, y así consideradas se hacen demostraciones sobre ellas y pertenece su conocimiento a las ciencias demostrativas. La ciencia natural no tiene en efecto por objeto tan sólo a las cosas necesarias e incorruptibles, sino también a las cosas corruptibles y contingentes. Consta, pues, que las cosas contingentes así consideradas pertenecen a la misma parte del alma intelectiva a la que pertenecen las cosas necesarias que el filósofo llama científica, y a eso apuntan las razones que aduce. De otra manera se pueden considerar las cosas contingentes en cuanto que se hallan en los seres particulares, y así tomadas son variables, y no son objeto del entendimiento, sino por el intermedio de las potencias sensitivas. Por eso, entre las partes sensitivas del alma se pone una que se llama razón particular o la potencia cogitativa, que confiere entre sí los aspectos particulares. De ese modo toma aquí el filósofo a las cosas particulares. Bajo ese aspecto, en efecto, son objeto de deliberación y acción. Por eso dice que las cosas necesarias y contingentes pertenecen a diversas partes del alma racional, como universales, como objeto de especulación, y particulares como objeto de acción. Santo Tomás de Aquino, comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, libro sexto, lección séptima. Explica cómo la prudencia es el principal de los hábitos humanos. Por lo que hace a la sabiduría, dice que los jóvenes no creen en los objetos de la sabiduría, es decir, en los objetos de la metafísica. Esto es, no los captan con la inteligencia, aunque hablen de ellos, pero de los objetos matemáticos no les está oculta la quiddidad, ya que los aspectos matemáticos son de los seres que pueden ser percibidos por la imaginación, y en cambio los objetos de la sabiduría son puramente inteligibles. En cambio pueden captar con facilidad los objetos de la imaginación, pero a los que superan los sentidos y la imaginación no los puede alcanzar su mente, porque no tienen todavía ejercitada para toda clase de estudios, tanto a causa de la poca edad como por la natural inestabilidad. El orden conveniente
en el aprendizaje de las ciencias será pues el siguiente. Primero deben ser instruidos los adolescentes en las cuestiones lógicas, ya que la lógica enseña el método de toda la filosofía. Después se les ha de dar las matemáticas, que ni necesitan experiencia ni sobrepasan a la imaginación. En tercer lugar, las ciencias naturales, que aunque no sobrepasan a los sentidos y a la imaginación, requieren sin embargo la experiencia. En cuarto lugar, las ciencias morales, que requieren la experiencia y un ánimo libre de pasiones, como se ha dicho en el libro primero. En quinto lugar, las ciencias sapienciales y las divinas, que sobrepasan la imaginación y requieren una inteligencia potente. Santo Tomás de Aquino, comentario de la Ética a Nicómaco, de Aristóteles, libro octavo, sobre la virtud heroica, sobre la contingencia y su opuesto, sobre el placer y sus clases, sobre el dolor. Lección tercera. Pregunta si el continente y el incontinente difieren por alguna diferencia específica. En el orden de la especulación, el alma se limita a sacar la conclusión. En cambio, en el orden de la acción, procede enseguida a ponerlo por obra. Así, si se tiene el juicio universal de que hay que gustar todo lo que es dulce, una vez que se haya demostrado de algo particular que es dulce, inevitablemente lo gustará al que pueda hacerlo, de no mediar algún impedimento. Ese es el caso del raciocinio que hace el continente, en el cual la concupiscencia no se impone a la razón, que le dicta que hay que evitar toda acción mala. Y lo mismo pasa en el modo de razonar del incontinente, en el cual la razón no se impone a la concupiscencia, que le sugiere que hay que admitir todo lo que proporcione deleite. Hace ver en qué está el fallo del incontinente. Explica primero que hay en él algo que se lo impide proceder bien. Después descubre la causa de ello. En tercer lugar, explica cómo cesa ese obstáculo, por lo que hace al primero. En cuanto al primero, es de advertir que en el incontinente no está la razón totalmente oprimida por la concupiscencia, de suerte que no tenga el conocimiento verdadero en universal. Esto se podría ver por el siguiente ejemplo. Por parte de la razón se propone un universal que prohíbe gustar lo dulce desordenadamente. Por ejemplo, no se ha de gustar nada dulce fuera de la hora. Pero por parte de la concupiscencia se propone esta otra: todo lo que es dulce es deleitable, que es el objeto tras el cual va la concupiscencia. Y como en el caso particular la concupiscencia liga a la razón, no se hace la subsunción bajo la proposición universal diciendo esto es fuera de hora, sino que se le hace bajo la universal que propone la concupiscencia diciendo esto es dulce. En este silogismo del que no se domina entran en juego 4 proposiciones, como ya se ha dicho. Que ese sea a veces el proceso de la razón práctica se ve porque tal vez al surgir la concupiscencia, la razón dicta que hay que evitar ese placer conforme al principio universal, como se ha dicho. Pero la concupiscencia, por su parte, inclina a proponérselo y aceptarlo sin trabas, sin que la razón lo impida, ya que está ligada, pues la concupiscencia, cuando es vehemente, es capaz de mover cualquier parte del alma, aun la razón, si no se halla en guardia para resistir, y así resulta como término del proceso la acción, es decir, el obrar uno incontinentemente en contra de la razón y el juicio universal.
hace ver cómo cesa esa oposición y dice que en punto a la desesperación de la ignorancia, y dice que en el punto de la desaparición de la ignorancia que el incontinente tiene sobre el objeto particular y en la recuperación del verdadero conocimiento, se halla en el mismo caso que el que está ebrio o dormido, cuyas pasiones desaparecen por alguna intervención de su cuerpo. De manera semejante como por las pasiones del alma, por ejemplo la concupiscencia o la ira, se causa cierta conmoción corporal. Para que el hombre vuelva a la sana razón, tendrá que desaparecer tal conmoción. Por lo mismo, tratar de eso ya no entra dentro del objeto de este estudio, sino que habrá que consultar a los fisiólogos, es decir, a los filósofos naturales.